Boas tardes a todos. Cerca y no hace mucho ruido. Bueno, bueno. Boas tardes a todos. Quase que gostaria de falar português como homenagem à Galiza, mas o português tornou-se uma língua difícil de entender oralmente, porque sendo Portugal um país pobre, comemos as letras e as palavras e apenas nos sai, e agora com a crise ainda mais, e apenas nos saem silbados de la boca. Bueno, pior todavía en Açores. Então, vou falar em castelhano, tendo a impressão que isso favorece não apenas a tarefa das tradutoras, mas também a compreensão geral, dado este caráter quase de língua de espias em que o português se transformou. En primer lugar, querría agradecer a la organización y entre todos al amigo de siempre, Carlos Barros, no solo por invitarme y ponerme en este lugar de honor tan prestigioso, sino sobre todo por organizar con una persistencia estimable esta ancha reunión de historiadores de todo el mundo. De hecho, basta mirar el programa para se encontrar en todas las latitudes del mundo. Es un congreso, de hecho, globalizado, y entonces, para nosotros que tenemos la posibilidad de participar, se transforma en una ocasión de establecer contactos con personas que no conocemos, con tradiciones historiográficas también un poco más ajenas y finalmente convivir en esta bella ciudad. Infelizmente no podré hacerlo hasta el final porque, claro, trabajamos, ¿no? Tenemos clases, tenemos alumnos, estamos terminando el semestre y los alumnos, claro, no pueden venir con nosotros, que sería el ideal, y tenemos nosotros que volver para dar las clases. Después de escribir y de enviar a Carlos el título, incluso algún resumen de mi ponencia, me he dado cuenta, es una vergüenza, pero claro, la edad de cuenta también, me he dado cuenta que esto no era un congreso de historiadores del derecho, porque yo soy historiador del derecho y trabajo en facultades de derecho, pero sino que era un congreso de historiadores en general. Me he dado cuenta que el tema era un poco estrechito, un poco especializado demasiado. Carlos ha tenido la bondad de llamarme la atención para esto y dice, hombre no está mal, pero es muy especializado, que no podría hacer una cosa un poco más anchita. Y es lo que he hecho en los últimos 2 días, reconvertir el tema de cosa pequeña, de cosa puntual, puntualizadora, quizás más rica en detalles y tal, en cosa más general, pero que al final toca todos los temas que aquí querría más o menos discutir con vosotros. Cuando empiezo las clases de Historia del Derecho en las facultades de Derecho, también he trabajado bastantes años en otras facultades, digo siempre, tanto a los alumnos de Derecho como a los alumnos de Historia, les digo siempre lo mismo. Yo vengo a hablar de cosas raras, de cosas exóticas, de cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida de todos los días, en que los hombres, como diría un historiador conocido inglés, en que los hombres parecen caballos, que parece que piensan, que sienten, que actúan de otra forma, pero vengo a hablar de estas cosas no por su exotismo,
no para dar la oportunidad de contar unas anécdotas en los salones sobre cosas raras, sino para entender el presente. Entiendo mi tarea de historiador como un explicador del presente, utilizando una metáfora. Y mi metáfora es la historia. Entonces, cuento la historia mirando al presente, con la mirada dirigida al presente. Y lo que me interesa, francamente, es el presente. Tengo que lidiar, que trabajar, que aprender unas cosas raras, que algunas en sí mismas no me interesan así tanto, porque no se encajan en mi vida, pero tengo que hacer esto para dar cuenta de mi vida, para entender mi vida y la vida de la comunidad, del mundo en que existo y trabajo. Y por esto les explico, la historia, en mi opinión, es fundamentalmente una disciplina crítica, en el sentido originario de la palabra crítica, que estudia las raíces, que promociona la evaluación, que permite un juicio sobre qué, no sobre el pasado, que el pasado no necesita nuestros juicios, que son totalmente inútiles porque las cosas pasadas son ya pasadas, sino un juicio sobre el presente. Bueno, no estoy solo en esta postura, y desde hace mucho que hay historiadores críticos. Se podría hablar utilizando una expresión que se utiliza, por ejemplo, para designar una escuela jurídica, pero no para una escuela histórica. Se trata hay una corriente de Critical Historical Studies, como Critical Legal Studies, de estudios críticos de historia. Estudios críticos, ¿por qué? Porque tientan revelar, enseñar, poner de manifiesto proyectos alternativos de convivialidad humana, de convivio humano. Sobre todo en una era, como hace poco aquí fue en la mesa sugerido, en una época en que algunos piensan que se llegó al final de la historia y que no hay proyectos alternativos, que todo está hecho, que llegamos al final, a la estación términos. Y la estación términos la podría definir por unas cuantas pantallas ahí así. Racionalidad científica occidental. Democracia representativa. Mercado libre. Modernización. Concepciones y catálogos universales y no variables de derechos humanos. Todo esto que punta hacia el universal, el indiferenciado, el globalizado, permitiría una extensión, que está en marcha, de hecho, una extensión por todo el mundo de un único paradigma cultural, el paradigma cultural del mundo dicho occidental, Europa y algunos apéndices americanos, no mucho más en el norte que en el sur. Y que permita al mismo tiempo, y este es quizás lo más grave, borrar todas las culturas alternativas, ir borrando todas las culturas alternativas. A veces nos cuesta un poco, del punto de vista cívico, si quieren, nos cuesta un poco decir, bueno, derechos humanos, esta es una cosa occidental, es un catálogo local, en el sentido de Clifford Geertz, es un catálogo local, porque nosotros estamos convencidos que no, que esto hay que expandirlo a todo lado,
hay que hacerlo valer en todo lado, sin atención a la diversidad de culturas. Pero de hecho, si uno lee las declaraciones universales de derechos humanos, queda un poco sorprendido por el hecho que todos los derechos humanos en estos catálogos han nacido en el seno de la tradición europea occidental. África no ha puesto ni uno. China no ha puesto ni uno. Latinoamérica, las poblaciones indígenas de Latinoamérica, nativas, no han puesto ni uno. Es decir, Dios habla inglés y vive quizás en Londres o en París. Y del resto de la humanidad se ha olvidado en establecer los derechos que son naturales a la naturaleza, que son propios de la naturaleza humana. Esta es la modernidad en que vivimos. En que vivimos, pero que muchos critican en su centro mismo, que muchos ponen en causa desde los años 60, en su centro mismo. Recuerdo como corrientes inspiradoras, desde luego un libro reciente de un filósofo francés muy conocido, Bruno Latour, ha escrito un libro cuyo título pone en causa la idea misma de modernidad. El libro se llama, traduciendo, Nunca fuimos modernos. Y enseña cómo en la modernidad hay una carga que no se puede borrar de non-modernidad. Él no dice premodernidad, yo diría quizás más, de premodernidad. Y otras cosas que son no modernidad, pero quizás no premodernidad. Pero desde los años 60, para ir a experiencias más anchas, que esta idea de la crítica de la modernidad animó una serie de corrientes, desde luego de cientistas sociales, no me gusta la palabra cientista, de cultores de los saberes sociales, y no me gusta porque remite para la idea de una única verdad. La ciencia, una única verdad. Es también un ideal occidental, pero no compartido por todas las culturas del mundo. De culturas de saberes sociales que por una parte criticaban la unidimensionalidad del desarrollo humano, social y cultural del Occidente. ¿Se acuerdan Herbert Marcuse, por ejemplo? De la parte alemana, de la parte de la escuela crítica de Francfort. Y por otra parte, el lado francés, el carácter lineal del tiempo, el carácter de un tiempo que se desarrolla sin rupturas. Y ahí tenemos la escuela de los anales y la importancia que ahí asume la misma idea de ruptura. La historia da saltos. Y después del salto, lo que está para atrás queda incomprensible. Lo que está antes, la ligación entre lo que está antes y lo que está después, no es lógica. Es como una mutación random, arbitraria, una alteración arbitraria de sentido, pero que no se puede dar cuenta, que a veces no se puede incluso explicar muy bien desde el punto de vista de los saberes sociales. Con lo que se introduce en el recuento de la historia, momentos de incomprensibilidad y momentos de ruptura, donde el diálogo se vuelve imposible. Reconstituir un mundo pasado es siempre una tentativa al final fracasada.
porque no conseguimos reconstituir cosas que ya no pertenecen a nuestro mundo y nos quedan completamente escondidas. Las escuelas críticas participaron en esta crítica del modernismo. Y su papel no fue originario, porque, claro, la cosa no partió de historiadores, partió sobre todo de antropólogos, filósofos, de la generación de los llamados filósofos post-nietzscheanos europeos, pero 10 años después existía ya una escuela crítica historiográfica fundada en esta escuela crítica, en estos momentos críticos de la cultura europea, sea alemán, sea, para simplificar, claro, sea francesa, porque hay también que no olvidar otros países, hay que no olvidar el neomarxismo italiano y francés, inglés, hay que no olvidar otras cosas, pero claro, tengo 40 minutos para hablar, entonces mucha cosa tiene que quedar fuera. Y en la agenda de esta escuela crítica, algunas cosas eran centrales. La idea de estos historiadores críticos de la modernidad era justamente combatir la idea de que la modernidad constituía la única alternativa de un desarrollo forzoso de la humanidad. Y enseñar que al revés existían formas de convivio, formas de vida ya experimentadas, no imaginadas, no utópicas, no solamente prospectivas, pero de hecho ya experimentadas de organizar las comunidades humanas. Y más que esto, que estas otras formas de organizar no eran solamente formas arcaicas, como muchas veces se quiere en una teoría de la modernización, en que hay cambios, hay formas distintas, pero hay unas mejores, más avanzadas que las otras. Hay unas, al revés, que son arcaicas, que eran distintas, de hecho, pero, hombre, que la misma historia se encargó de meterlas en la basura. No, que existen otras formas ya experimentadas y que esas otras formas no son basura de la historia, que están ahí y que los hombres en las respectivas épocas vivían a su manera, claro, quizás tan felices como vivimos nosotros hoy. Las golondrinas venían por primavera, las mujeres tenían niños, los hombres eran felices o no tenían niños también, pero eran felices o no, pero a su manera, estas épocas tenían una lógica propia y a su manera eran quizás felices. Es muy difícil esto de comparar felicidad, incluso hoy, que es ser feliz en China, o que es ser feliz en Botsuana, o que es ser feliz en Portugal, o que es ser feliz en Alemania. Y claro, si proyectamos la cosa para el pasado, estas comparaciones de felicidad se cambian todavía más difíciles. Bueno, esta agenda de enseñar al mundo, finalmente, a nuestros estudiantes, que hay otras formas de vivir, que hubo otras formas de vivir, que no eran más bárbaras que las nuestras. Todavía no había bombas atómicas en el Imperio Romano. Bueno, entonces, no eran más bárbaras. Tenían aspectos que hoy nos chocan, como a ellos les chocaría algunas cosas que nosotros hacemos hoy. Por ejemplo, la explotación predatoria de la naturaleza, por ejemplo. La falta de sentido solidario. Bueno, así. Y esto volveré a esto, por tanto, no. Y de esta agenda hacían parte algunas ideas fundamentales. Una de ellas era, de hecho, subrayar la idea de ruptura. Subrayar la idea de que no hay una historia genealógica, ni tampoco hay una historia teleológica. No hay un sentido único en la historia. La historia hace cambios imprevisibles y deja para atrás, quizás,
vías que tendrían sus virtualidades, las deja por explotar. Simplemente cambió en otro sentido, como estos ríos que dan unas vueltas consoante la lluvia o el viento y que cambian de curso. Bueno, un curso era mejor que otro. No, hombre, solamente cambió. Por otro lado, decorrente de esta idea de ruptura y de imposibilidad de comunicación, de comprensión en términos hermenéuticos entre el pasado y el presente y el pasado, la idea que la historia es historia. La idea de, como decía un colega mío alemán del Max Planck Institut de Frankfurt, que hay que historicizar la historia. Bueno, esto parece una cosa muy evidente, pero para muchos compañeros no lo es tanto. Hablan en familia romana, por ejemplo, del derecho romano. Perdonen que a veces hablo un poco de derecho. Familia en derecho romano. Hombre, es la misma cosa. Incluso la palabra es la misma. Bueno, parece que era, pero no tenía nada que ver. En la familia romana hacían parte, bueno, el marido, la mujer, además con una geometría de relaciones conjugales que no era la nuestra, hijos también, después unos personajes que ya no hacen parte de nuestra familia, unas tías, unos primos, una gente, unos parientes, unos criados, y más que esto, las galinas, las vacas, los cerdos, que nosotros normalmente no consideramos de nuestra familia, tanto que existía una actio familiae ersiscunda, que quiere decir acción judicial para dividir la familia. Bueno, para dividir la familia porque de la familia hacía parte lo que consideramos hoy el patrimonio de la familia. Y claro, no era para dividir la familia, para poner el hombre contra la mujer o el esposo contra la esposa y el padre contra los niños. Es para dividir el patrimonio de la familia. Esto nos muestra con un ejemplo muy sencillo cómo no es posible el diálogo. Tenemos que comprender la familia romana en su unidad de sentido y la nuestra en nuestra unidad de sentido. Y no es necesario ir hasta los romanos. Basta que que andemos para atrás. Unos 50, 100 años, que lo mismo pasa. La concepción de familia de nuestros abuelos no es la nuestra. Y mucho del llamado conflicto de generaciones es esto mismo. La mía y de mis hijos, que tienen 40 años. Yo tengo 65. ¿No? Bueno, pero ya no entendemos las cosas de la misma forma. Hay cosas que nosotros entendemos como normal en una familia y que ellos no entienden como normal en una familia. Entonces, hay que historicizar la historia. Los objetos históricos son históricos. Y con esto quiero decir, no se pueden sacar lecciones del pasado, por una parte. Y no se puede juzgar el pasado, por otra parte. Claro, no nos gusta la Inquisición. Hombre, a nosotros no nos gustaría ahora la Inquisición. Para hablar de cosas poco políticamente incorrectas, ¿no? Políticamente incorrectas. Pero no nos gustaría aquí la Inquisición. Pero no podemos trasladar este juicio negativo para los siglos XVI, XVII, porque ellos pensaban la cosa de otra forma, incluso pensaban que era una cosa muy útil y tal, y no podemos censurarlos, pero tampoco podemos sacar partido de sus invenciones para volver a aplicarlas en nuestros días. Hay ahí una pared, como una raya continua en la carretera, no se puede, somos multados si pasamos de un lado al otro. Finalmente, otra tarea era desconstruir la legitimación del presente que esta historia teleológica origina. Una historia teleológica legitima el presente. Legitima porque el presente es siempre como el fin de la historia.
pero un fin ya anunciado, un fin lógico. Empezamos por ahí, muy bárbaros y tal, progredimos, no sé cuánto, creamos el derecho para impedir los conflictos, la venganza privada y después no sé cuánto y tal, hasta que llegamos a este mundo, democracia representativa, mercado libre. Es decir, que todo este camino, los costes de la evolución histórica son el capital del presente. Es con los costes de la evolución histórica, sería lo que no se puede echar a la basura hoy. No podemos echar fuera tantos costes para construir el mundo. Es decir, la historia acaba por ser, lida teleológicamente, acaba por ser una prisión también para el presente. Por otro lado, ¿qué intentábamos para hacer la crítica a la modernidad? Visualizar, poner de manifiesto paradigmas perdidos. Por ejemplo, cuando la razón no era una característica universal, sino como dicen hoy los lógicos, un mundo de creencias. Razonable era el que participaba en un mundo arbitrario, otros existían, de creencias. Y moverse en este mundo de creencias era ser razonable. Como hoy, cuando programamos las computadoras, si trabajamos en C, en el lenguaje C, bueno, tenemos que escribir unos comandos. Si trabajamos en BASIC, tenemos otros comandos. Y dentro de cada lenguaje, o en Fortran, o en COBOL, o en Prolog, o lo que sea, en cada lenguaje somos lógicos. Pero claro, estamos dentro de un mundo de creencias. Bueno, y esto, que es ahora una cosa corriente en los medios los informáticos, pues el mundo europeo ha vivido así hasta muy tarde. Ha vivido en épocas en que la razón se hacía del diálogo, del consenso obtenido por el diálogo. Un diálogo que no tenía una conclusión obligatoria, o incluso un diálogo que no tenía conclusión, en que quedaban las posiciones opuestas y después, bueno, el lector que llegara a una conclusión. Incluso en campos tan delicados como la teología. Os acuerdo del libro famoso de Abelardo llamado Sic et Non. Y este libro Sic et Non era una lista de proposiciones teológicas opuestas. Y no había solución. Y no se daba la solución. Era como un catálogo de aporías, un catálogo de contradicciones. Y lo más importante para Abelardo, bueno, y sus contemporáneos, siglo II, siglo III, y esto viene hasta el siglo XVI más o menos, el importante era la cuestión, era poner la cuestión. Después la conclusión, el judicium, llegaron a la conclusión, esto dependía de los argumentos y de la forma como cada auditorio acogía los argumentos y los ponderaba entre sí, y podía ser que un auditorio ponderara este argumento más, el otro auditorio otro argumento más. Este mundo se ha perdido. Y lo que podríamos preguntar hoy, y no haría sentido hoy. Otro mundo perdido es la idea que el discurso es un constructo social e incluso personal. Que el discurso no tiene una lógica obligatoria, pero que en el discurso va toda la persona y va toda la comunidad. Con lo que los discursos son fenómenos locales también, porque están conectados con la cultura, inclusivamente con las idiosincrasias del locutor.
no hay forma de hacer una policía del lenguaje que transforme el lenguaje en algo de unívoco, que tenga un solo sentido. Lo natural del lenguaje es que el lenguaje tenga muchos sentidos. Y si pensamos bien, es esto que permite la comunicación pacífica. Un ejemplo muy de todos los días, muy cotidiano, cuando el novio dice a la novia, yo te amo. Y la novia oye las palabras y queda de acuerdo, muy contenta, pero de hecho no sabe lo que está decir el otro. Porque ¿qué quiere decir el novio cuando dice yo te amo? No es seguramente lo mismo que la chica entiende. O si es un japonés con un irlandés, la cosa es todavía peor. Hombre, y se entienden, porque claro, como el lenguaje es equívoco, la chica o el chico entiende que el otro está diciendo aquella cosa, aquel concepto de amor que le agrada y que le hace feliz. Bueno, llegará el día en que la pareja, felizmente no, ojalá no, llegará a la conclusión que hay un equívoco por ahí. Pero hasta ese día, yo tengo 43 años de casado, puedo hablar mucho de esto, porque este día no llegó todavía. Bueno, sí, pero cosas secundarias. Nada que una buena paliza no. Por otra parte, otro paradigma perdido. Sociedades organizadas no solo por un poder y por un derecho, por una soberanía que Jean Bodin declaró como absoluta, única y absoluta, porque si no era única no podía ser absoluta, sino, como pasó hasta el 18, al final del 18, mundos organizados con muchos poderes, con muchos derechos, con muchos niveles de soberanía. Y esto es curioso y es importante porque estamos llegando a un mundo semejante a este. Unión Europea, países, regiones, comunidades, organizaciones internacionales, lex mercatoria, leyes sobre el comercio internacional, que de hecho son otras tantas soberanías sobre la soberanía del Estado. O se miran lo que pasa con la crisis actual. Ahí hay una soberanía de unas agencias de rating que se imponen a los estados. Y el Estado dice, hombre, pero no tienen derecho ninguno, es una gente que no se sabe de dónde viene y qué intereses tiene. Pues, hombre, pues las leyes del mercado, y de hecho esto se torna obligatorio. Es entonces un mundo muy semejante a este que Europa ha vivido durante 600, 700 años. Glocalización. La idea es que hay trato, hay contactos entre todo el mundo. Pero este trato, estos contactos, no son la imposición de un modelo único a todo el mundo. Son siempre la combinación, en grados distintos, de elementos importados y de elementos locales. Miren, por ejemplo, entre en una tienda china. En una tienda china tienen, de hecho, elementos chinos, los colores, algunas formas, un gusto muy específico y tal, pero por lo menos en Portugal, aquí no sé, y no solo en Portugal. Entran y encuentran todos los santos portugueses, Nuestra Señora de Fátima, Santo Antonio, y tal, y tal, y tal. Y bueno, made in China, claro, quizás con los ojos un poco raros y tal, pero glocalización. Es decir, un empuje hacia formas universales, pero siempre local ahí, empujando, distorciendo, comprimiendo, introduciendo modificaciones. El valor. Ahora tenemos que ir con el mercado. Estoy terminando. 5 minutos. Esto ya sé, está aquí. Quiere decir que hay una parte que no diré, que queda para conversaciones particulares.
el valor. Un paradigma perdido también. Un valor que corresponda a los usos, a las utilidades de cosas concretas. Y que por lo tanto tienen que ver con la cosa misma. Y que permite, pero ya ha permitido en Europa durante también 600 años, que se hablara de justum precium, precio justo. Era el precio que estaba conectado, que estaba, unido a la naturaleza misma de los usos que la cosa podía dar. Aparece ahora otra vez las tiendas de precio justo, el comercio de precio justo, y no un valor totalmente formal como el valor producido por los movimientos de oferta y de procura, demanda en los mercados. Este no tiene nada que ver con los usos. Pues cosas que no tienen uso ninguno pueden, por este juego, atingir valores inmensos. Bueno, otro paradigma perdido. No, y que cabería quizás pensar en esto. Sentimientos. Sentimientos no como características universales del ser humano que tiene una arquitectura del alma, una geometría del alma siempre igual, sino sentimientos como productos producidos por culturas. Y nosotros sabemos que hay culturas que sienten diferente, que aman diferente, que lloran en ocasiones diferentes o que no lloran, que aman diferente, en que el amor es una cosa diferente de que el amor en nuestra sociedad, en el senso común de nuestra sociedad. Y también que exprimen los sentimientos de formas distintas. Besar o, ¿cómo se dice? Apretar la mano, ¿no? Bueno, tiene significados distintos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Yo frecuentemente besamos nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros alumnos a veces, o alumnas. Bueno, esto no se puede hacer en Estados Unidos. Esto exprime una intromisión en la esfera personal del otro que no es admisible, o en otros casos. Entonces, este otro paradigma perdido es que hay una multiplicidad de sentimientos que no se puede reducir todo a un estándar y que hay también una infinidad inmensa de traducir sentimientos. Y el gusto también, las mujeres gordas de Rubens, las mujeres y hombres pálidos del romanticismo, o la movilidad, las formas del barroco, contrastada con otros gustos culturales. Bueno, hemos sido responsables, nosotros historiadores, por una crítica profunda del modernismo. Y ahora lo que no tengo tiempo de decir, pero ya lo dejé un poco subentendido, era si podemos continuar esta crítica para el postmodernismo. Si podemos también, en relación con el modernismo, mantener la misma actitud crítica. Nosotros somos responsables, en un sentido, por el postmodernismo, por nuestra crítica al modernismo. ¿Estamos condenados a no poder hacer críticas a nuestro hijo, a esto que echamos en el mundo? Creo que no. Podemos criticar este postmodernismo, este non-modernismo que nace, que está ahí naciente. Sí, como diría Obama, sí podemos, yes you can. ¿Y podemos cómo? De la misma forma que hemos hecho con el modernismo, complexificando. Introduciendo complejidad, ¿cómo? Justamente comparando pasado, presente
y futuro, obligando el presente ahora postmoderno a confrontarse con las experiencias pasadas del modernismo y del premodernismo, obligando a medirse con él, promocionando la ponderación. Esto no es la única vía, hubo otras. Entonces hay que hacer la historia de las otras, y cómo se perdieron las otras, y por qué se perdieron las otras, y por qué han nacido las nuevas, en qué contextos han nacido las nuevas. Porque de hecho el criticismo y la reflexividad, el poder de reflexión sobre nuestro mundo solo puede ganar al senso común, que es la peor plaga del Egipto. Solo puede ganar al senso común y a la pericia intelectual promocionar más complejidad, saberes más profundos, saberes más contradictorios, porque solo eso nos forza a pensar y a tomar, a ponderar y a tomar finalmente decisiones. Muchas gracias.